10 famosos mexicanos que no sabías que tuvieron funerales a ataúd abierto. Sus últimas despedidas se convirtieron en momentos que México jamás pudo olvidar. Miles de personas hicieron fila durante horas, algunas viajando desde otros estados, solo para verlos una última vez. Algunos murieron jóvenes, en la cima de su carrera. Otros, después de toda una vida dedicada a hacer feliz a su público. Pero todos, sin excepción, terminaron rodeados por el mismo tipo de multitud, gente que sentía que había perdido a alguien de su propia familia. Suscríbete y acompáñanos a descubrir 10 funerales mexicanos que el pueblo nunca pudo olvidar. Pedro Infante. Pedro Infante fue el actor y cantante cuya voz y su carisma lo convirtieron en el ídolo más querido del cine mexicano. Conocido como el ídolo de Guamúchil, protagonizó más de 60 películas y grabó cientos de canciones que todavía suenan en cada rincón de México. Además de actor, era un apasionado de la aviación y solía pilotear sus propios aviones entre presentaciones. Tenía apenas 39 años cuando, el 15 de abril de 1957, el avión que él mismo piloteaba se desplomó sobre una casa en el sur de Mérida, Yucatán, en un lugar que hoy se conoce como la Esquina del Socorrito. Ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos anteriores en la década de los 40. Esta vez no tuvo la misma suerte. Esa misma tarde, su cuerpo fue trasladado a la casa donde solía hospedarse en Mérida. Irma Dorantes, su esposa, veló los restos mientras se organizaba el traslado a la capital. El ataúd, fabricado por la funeraria Pedro Rodríguez, la más destacada de la época, permaneció abierto. Las fotografías que sobreviven muestran su rostro rodeado de veladoras, flores y una cruz, marcado por el accidente pero perfectamente reconocible. Ese detalle, años después, ayudaría a desmentir el rumor que aseguraba que Pedro había fingido su muerte para huir de la fama y retirarse a vivir en el anonimato. Al llegar el cuerpo a la Ciudad de México, cerca de 3,000 personas rodearon la funeraria. Arturo de Córdoba, su amigo y colega de generación, describió después aquel día como una de las páginas más dolorosas del cine mexicano. En un segundo despedazó el avión y mató a sus tripulantes. Cantinflas, que años más tarde tendría su propio funeral multitudinario, cargó el ataúd junto a los hermanos de Pedro, entre ellos Ángel Infante, cuyo parecido físico con su hermano hacía aún más difícil creer lo que estaba pasando. ¿Cómo se despide un país entero a un hombre al que nunca conoció en persona, pero que sentía como de la familia? Pedro Infante fue sepultado en el Panteón Jardín entre música y un dolor que Mérida y la capital compartieron como si hubieran perdido a uno de los suyos. Décadas después, su tumba sigue recibiendo flores frescas casi todos los días y cada año se recrea su velorio en la ciudad donde murió. Jorge Negrete. Jorge Negrete fue el cantante y actor conocido como el Charro Cantor, una de las 3 grandes voces de la época de oro del cine mexicano junto a Pedro Infante y Javier Solís. Nacido en Guanajuato, estudió ópera antes de dedicarse al cine, y su formación vocal le dio una presencia única entre los cantantes rancheros de su tiempo. Además de actor, fue líder sindical de los actores mexicanos, cargo que lo llevó a más de un enfrentamiento con colegas de la industria. Murió el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, a los 42 años, a causa de una cirrosis hepática derivada de una hepatitis contraída desde joven. Apenas un año antes se había casado con María Félix, en una boda que la radio transmitió en vivo y que la prensa bautizó como la boda del siglo, con invitados como Frida Kahlo y Diego Rivera. Semanas antes de morir, asistió a una pelea de box en Los Ángeles cuando se le reventó una varice del esófago, provocándole una hemorragia interna. Fue trasladado de emergencia al Hospital Cedars of Lebanon, donde permaneció varios días en estado grave. María Félix estuvo junto a él en sus últimos momentos, consciente hasta el final, y viajó personalmente con sus restos de regreso a México. Cuando el cuerpo llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, cerca de 5,000 personas esperaban para recibirlo, muchas de ellas desde temprana hora de la madrugada. El féretro fue trasladado a un teatro capitalino, donde se permitió a amigos, colegas del sindicato y al público en general acercarse a darle el último adiós de cuerpo presente. Ahí, María Félix no pudo contener el llanto mientras su hijo Enrique intentaba consolarla, en una de las pocas ocasiones públicas en que la doña mostró abiertamente su vulnerabilidad. Pedro Vargas, con quien Negrete compartía la pasión por la ópera, estuvo presente. También los hermanos Soler, otra dinastía completa del cine mexicano. Afuera, multitudes llenaron las calles alrededor del recinto, todos mirando fijamente el vehículo que transportaba el cuerpo de uno de los grandes ídolos de su época.
¿Qué se siente enviudar públicamente, apenas un año después de la boda más comentada de México, frente a miles de cámaras y desconocidos? Jorge Negrete fue sepultado en el Panteón Jardín, el mismo camposanto donde años después descansarían Pedro Infante y otros grandes nombres del cine nacional. Su muerte cerró, de forma abrupta, la época dorada de los tres grandes charros cantores de México, dejando a un país entero preguntándose quién ocuparía ese lugar en su corazón. Javier Solís. Javier Solís, de nombre real Gabriel Siria Levario, fue el cantante conocido como el rey del bolero ranchero. Hijo de un panadero, comenzó su carrera cantando en restaurantes de la Ciudad de México antes de integrarse a distintos tríos musicales. Heredero del legado de Pedro Infante y Jorge Negrete, se convirtió en el tercero de los tres gallos de la música mexicana y tras la muerte de Infante en 1957, su popularidad creció todavía más al ser considerado el último de esa generación dorada. Su voz de terciopelo lo llevó a 12 canciones número 1 solo en 1966, el mismo año en que murió, a los 34 años, tras complicaciones derivadas de una cirugía de vesícula biliar. Fue internado el 12 de abril de 1966 por un fuerte dolor abdominal. Según relató su viuda, Blanca Estela Sáiz, días después de la operación parecía recuperarse con normalidad, incluso comiendo sin problema. Hasta que una descompensación repentina afectó su corazón y terminó con su vida una semana después, el 19 de abril. Su esposa aseguró que, al llegar a verlo, todavía parecía respirar con los ojos abiertos, aunque el médico ya había confirmado su muerte minutos antes de que ella llegara al hospital. Al día siguiente fue velado en la funeraria Galloso, ubicada en las calles Sullivan y Rosas Moreno de la capital. La cantidad de gente que acudió fue tal que, durante el traslado al Panteón Jardín, se necesitó la intervención de granaderos para controlar a la multitud. Muchos se subieron a las bardas del cementerio, dañando otras tumbas cercanas con tal de presenciar el sepelio desde una mejor posición. El cortejo fúnebre tuvo serias dificultades para siquiera avanzar entre la gente que se apretujaba bajo la gran cruz que marca la entrada al lote de la Asociación Nacional de Actores. Casualmente, mientras se velaba a Javier Solís, en los cines de la capital todavía se proyectaba una película biográfica sobre Pedro Infante, fallecido 9 años antes. El país que lloraba a un ídolo del pasado, ahora lloraba a otro en el presente, como si la historia insistiera en repetirse. ¿Cuántas veces puede un pueblo repetir el mismo duelo colectivo por sus cantantes, antes de que la pérdida deje de sorprenderlo? Javier Solís descansa hoy en el mismo panteón que sus colegas Pedro Infante y Jorge Negrete, completando el trío de charros cantores que México perdió demasiado joven, cada uno arrancado de golpe en la cima de su carrera. Cantinflas. Mario Moreno, conocido en el mundo entero como Cantinflas, fue el comediante mexicano más influyente del siglo XX. Con más de 50 películas y un estilo de comedia basado en el juego de palabras y la crítica social disfrazada de confusión, se convirtió en un ícono cultural que trascendió fronteras. Admirado incluso por Charles Chaplin. Además de actor, fue un reconocido activista que defendió causas como la educación pública y los derechos de los trabajadores. Murió el 20 de abril de 1993 a los 81 años, a causa de un cáncer de pulmón que había arrastrado durante sus últimos años de vida. Sus médicos lo mantuvieron sedado desde principios de mes para evitarle sufrimiento innecesario. Cerca de la medianoche del 20 de abril, su cuerpo llegó a la funeraria Félix Cuevas, donde decenas de personas ya esperaban para despedirlo, incapaces de creer que su Cantinflas, ese personaje que parecía eterno, realmente había muerto. El velorio se extendió por 3 días completos y varias sedes, entre ellas el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural del país, reservado únicamente para las grandes personalidades de la cultura mexicana. Se calcula que 500.000 de personas desfilaron para verlo a lo largo de esos días. Entre los asistentes estuvo el propio presidente Carlos Salinas de Gortari, quien resguardó personalmente el féretro junto a otras personalidades como el entonces titular de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. La actriz María Victoria se acercó consternada, con los ojos cubiertos por lentes oscuros para disimular el llanto. Incluso trabajadores de limpieza de la ciudad llegaron uniformados y con sus campanas características en honor a la última película de Cantinflas. Un homenaje precisamente a los barrenderos que lo había emocionado profundamente al filmarla. El día del entierro, unas 500.000 personas se congregaron a lo largo de los 9 kilómetros que recorrió la carroza fúnebre hacia el Panteón Español, donde sus restos fueron finalmente cremados. Tal como él lo había pedido en vida. Muchos fanáticos cargaban muñecos de Cantinflas y agitaban pañuelos blancos a su paso,
en una despedida que la prensa internacional describió como una de las más emotivas que había vivido la región en décadas. ¿Qué otro comediante logró que un presidente en funciones montara guardia junto a su ataúd? Cantinflas no solo hizo reír a México durante décadas, en su despedida, logró paralizar a la capital entera durante 3 días completos, algo que ningún otro artista mexicano había conseguido antes que él. El Santo. Rodolfo Guzmán Huerta, conocido como El Santo, el enmascarado de plata, fue el luchador y actor que se convirtió en el superhéroe real de México. Durante casi 5 décadas, desde su debut en 1934, jamás reveló su rostro en público, ni en el ring ni en ninguna de sus más de 50 películas, donde enfrentaba a momias, vampiros y todo tipo de villanos fantásticos. La máscara plateada no era un disfraz, era, literalmente, su identidad completa ante el mundo. Murió el 5 de febrero de 1984 a los 66 años, de un infarto, apenas 2 semanas después de haberse quitado parcialmente la máscara por primera y única vez en televisión nacional. Aquella entrevista, en el programa Contrapunto con el periodista Jacobo Zabludovsky, fue un shock absoluto para sus seguidores. Sin previo aviso, El Santo se retiró la máscara frente a las cámaras, exponiendo su rostro real después de casi 5 décadas de misterio. Para muchos, verlo sin su símbolo más sagrado se sintió como una traición al personaje que había construido toda su vida, e incluso se especuló que lo hizo porque presentía que le quedaba poco tiempo. 10 días después, tras una función como escapista en el Teatro Blanquita, sufrió un dolor tremendo en el pecho y fue trasladado al Hospital Mosel, donde nada pudo hacerse por salvarlo. Para su velorio, la familia respetó su voluntad de toda una vida, fue velado y enterrado con la máscara puesta. El cuerpo estuvo a la vista del público en el Panteón Mausoleos del Ángel, con el rostro cubierto por la plata que lo había protegido durante toda su carrera y los ojos cerrados para siempre, manteniendo intacto el misterio hasta el último instante. Miles de fanáticos, muchos de ellos también enmascarados en señal de respeto, hicieron fila durante horas para despedirlo. Colegas de la lucha libre como Blue Demon, Huracán Ramírez, Wolf Rubinsky y Enrique Llanes cargaron su féretro hasta el panteón entre aplausos y cánticos de sus fans. ¿Qué se siente despedir a un hombre cuyo rostro real casi nadie en la fila alcanzó jamás a conocer del todo? El Santo se llevó su secreto a la tumba, protegido hasta el último segundo por la misma máscara que lo convirtió en leyenda del deporte y del cine mexicano. Su funeral es recordado hasta hoy como uno de los más grandes en la historia de México, y su tumba sigue recibiendo visitas constantes de fanáticos enmascarados que viajan de todo el país para honrarlo. Rigo Tobar. Rigo Tobar, nacido Rigoberto Tobar García en Matamoros, Tamaulipas, fue el cantautor que fusionó la cumbia con instrumentos modernos como la guitarra eléctrica y el sintetizador, creando un sonido completamente propio dentro de la música tropical mexicana. Su imagen, con lentes oscuros y ropa llamativa, y su música lo convirtieron en el ídolo de las multitudes del norte del país. En 1979 rompió el récord de asistencia en un concierto en Monterrey que había dejado meses antes, en ese mismo lugar, el Papa Juan Pablo II, un dato que sus fans repetían con orgullo. Murió el 27 de marzo de 2005, a los 58 años, de un paro cardíaco en su casa de la Ciudad de México. Su funeral, lejos de ser una despedida tranquila, se convirtió en un auténtico campo de batalla familiar. Rigo Tobar había tenido varias parejas a lo largo de su vida, y tras su muerte, sus distintas esposas e hijos se disputaron abiertamente el control de sus restos frente a las cámaras. Isabel Martínez, una de sus parejas, organizó el velorio en la funeraria Galloso de Félix Cuevas y restringió el acceso a la capilla, negando la entrada libre a otros familiares y fans que llevaban horas esperando afuera. La disputa incluía además una fuerte oposición de parte de la familia a la cremación que se planeaba para el cuerpo del cantante. Rigo Tobar Scott, uno de sus hijos, se presentó junto a otras 2 examposas del cantante y cerca de medio centenar de seguidores, exigiendo poder entrar a despedirlo como correspondía. No sé con qué oscuras intenciones quieren cremar a mi padre, no tenemos el parte médico de su muerte, tengo entendido que salió bien del hospital. Entonces, ¿por qué falleció?, declaró indignado frente a los medios, cuestionando abiertamente las circunstancias detrás de su fallecimiento. La tensión escaló todavía más al día siguiente. Más de 150 personas, entre familiares excluidos y fans desesperados por verlo una última vez, terminaron rompiendo los seguros de la puerta de la capilla donde se velaba el cuerpo.
Al grito de «Queremos ver a Rigo», la multitud se abrió paso a la fuerza y se colocó alrededor del féretro abierto, decidida a no perderse la última oportunidad de despedirse del ídolo de Matamoros. Sin importar el escándalo familiar que ocurría a su alrededor. ¿Qué pasa cuando el amor incondicional de un pueblo entero por su ídolo choca de frente contra una guerra familiar por el control de su cuerpo? Sus cenizas fueron esparcidas después en la playa Bagdad, cerca de su natal Matamoros, mientras el ayuntamiento de la ciudad le rendía homenaje con las mañanitas el mismo día en que habría cumplido 59 años. Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, fue el actor, comediante, escritor y director detrás de personajes que marcaron la infancia de generaciones enteras en toda Latinoamérica. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Durante más de 50 años de carrera entretuvo a millones de televidentes en decenas de países, convirtiéndose en uno de los pocos artistas mexicanos con reconocimiento verdaderamente continental. Murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, a los 85 años, tras varios años de retiro público. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde primero fue homenajeado en el Foro 2 de Televisa San Ángel, el mismo lugar donde durante 25 años dio vida a sus personajes más queridos frente a las cámaras. Ahí, familiares, colegas y decenas de fanáticos que viajaron desde otros países de Latinoamérica hicieron fila durante toda la noche para despedirlo. Muchos de ellos turistas que adelantaron sus planes de viaje solo para llegar a tiempo. Al día siguiente, el homenaje se trasladó al Estadio Azteca, algo nunca antes visto para una figura del espectáculo mexicano. El ataúd, protegido por una amplia bóveda de cristal que permitía ver el interior sin abrirlo directamente, fue recibido por un coro de niños vestidos como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, gritando su nombre entre aplausos y cantando a capela la canción de despedida del programa. Dos estatuas negras de sus personajes más famosos acompañaban el féretro a cada lado. Miles de personas, muchas disfrazadas de sus personajes, entraron al estadio para colocar flores blancas cerca del féretro mientras su esposa, Florinda Mesa, repetía en voz baja mi amor junto al cristal que separaba su mano de la de su esposo. ¿Qué otro comediante logró que un estadio de fútbol se convirtiera en capilla ardiente para despedirlo? La misa fue oficiada dentro del propio Estadio Azteca por el Monseñor Diego Monroy Ponce, con miles de espectadores cantando villancicos infantiles transformados, sin proponérselo, en himnos de despedida para un hombre que había hecho reír a varias generaciones seguidas de la misma familia. Chespirito fue sepultado después en el Panteón Francés de la Ciudad de México, dejando atrás una herencia cultural que, hasta hoy, sigue viva en la televisión de toda Latinoamérica y que ninguna otra generación de comediantes mexicanos ha logrado igualar. Joan Sebastián. José Manuel Figueroa, conocido artísticamente como Joan Sebastián, fue el cantautor y compositor originario de Juliantla, Guerrero. Autor de más de 1000 canciones y ganador de 4 premios Grammy y 7 Latin Grammy a lo largo de su carrera. Conocido como el rey del jaripeo por su pasión por la charrería y los caballos, criaba y entrenaba sus propios ejemplares en el rancho donde vivía. Luchó durante 16 años contra un cáncer de huesos antes de morir el 13 de julio de 2015, a los 64 años, en su rancho de Teacalco, rodeado de sus hijos, quienes describieron después que partió serenamente, rodeado por nosotros. Su funeral duró 5 días completos y recorrió varios lugares con un significado especial en su vida. Comenzó en su rancho Cruz de la Sierra, donde el picadero donde entrenaba a sus caballos para el jaripeo fue acondicionado como capilla ardiente, con la banda que lo acompañaba en sus giras tocando piezas propias en vivo. Continuó después con homenajes en Cuernavaca y en la Ciudad de México, donde miles de admiradores, entre ellos figuras del espectáculo como Maribel Guardia, madre de su hijo Julián, le rindieron su último tributo. Finalmente, sus restos regresaron a Juliantla, el pueblo donde había nacido. Ahí, cientos de vecinos de Guerrero, Morelos y la capital llegaron en taxi, en autobús, en coche e incluso a caballo para despedirlo como se merecía. Formados en fila, muchos con ramos de flores en mano, se persignaban y se acercaban al féretro abierto para darle su bendición antes de continuar. Julián, uno de sus hijos, permaneció muy cerca del ataúd durante toda la velación, casi sin moverse. A los pies del cajón colocaron su guitarra favorita, la que lo había acompañado en cada gira y que su hermano Federico describió como su única y fiel compañera. Aunque en un principio la familia había planeado cremar sus restos, un grupo de habitantes de Juliantla marchó en procesión hasta el rancho para pedirles que lo sepultaran en el panteón del propio pueblo, en reconocimiento a todo lo que había hecho por la comunidad a lo largo de los años.
La familia, conmovida, accedió al cambio de planes. ¿Qué ídolo logra que su propio pueblo natal cambie sus últimos deseos, solo para poder conservarlo cerca para siempre? Joan Sebastián fue sepultado en el Panteón de Juliantla, a apenas 1000 metros de la iglesia donde recibió su última misa de cuerpo presente, convirtiéndose así en parte permanente de la misma tierra que lo vio nacer 64 años atrás. Un patrón que se repite. Lupe Vélez. María Guadalupe Villalobos Vélez, conocida en Hollywood como Lupe Vélez y apodada de Mexican Spitfire por su temperamento explosivo, fue una de las primeras estrellas mexicanas en triunfar en el cine estadounidense, junto a nombres como Dolores del Río y Ramón Novarro. Nacida en San Luis Potosí, se formó como bailarina antes de debutar en Hollywood en 1927, donde protagonizó decenas de películas y sostuvo romances muy publicitados con actores como Gary Cooper, además de un tormentoso matrimonio con el nadador y actor Johnny Weissmuller. Murió el 13 de diciembre de 1944, a los 36 años, tras ingerir una dosis mortal de barbitúricos. Esa noche había cenado con Bruce Cabot y Errol Flynn, y después organizó una reunión en su casa de Beverly Hills con sus amigas más cercanas, Estelle Taylor y Benita Oakie. Ya sola, escribió una carta dirigida a Harald Marech, el actor con quien mantenía una relación y que, según la nota, era el padre del hijo que esperaba y se negaba a casarse con ella. Decidida a no continuar el embarazo en esas condiciones, tomó una dosis letal de Seconal y se recostó sobre su cama, rodeada de flores y veladoras encendidas, tal como fue encontrada al día siguiente por su secretaria, Beulah Kinder. Durante décadas circuló una versión completamente falsa sobre su muerte, que aseguraba que había sido hallada ahogada con la cabeza dentro del excusado. Esa historia, repetida en libros y artículos sensacionalistas, nunca ocurrió. Lupe murió como había planeado, en su propia cama. Su funeral se realizó en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, California, donde más de 4000 personas desfilaron para contemplarla en su ataúd, confirmando que, pese a que su carrera ya estaba en declive, seguía siendo una de las mexicanas más queridas de Hollywood. Después, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México para un segundo funeral. Su llegada provocó otro tumulto, decenas de colegas del cine mexicano acudieron a recibirla, encabezados por los líderes del sindicato de actores, Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas, los mismos dos hombres que, años después, protagonizarían sus propias despedidas multitudinarias. ¿Cómo termina la mujer más temperamental y vibrante de la pantalla, convertida en leyenda urbana falsa, décadas después de que el pueblo la despidiera en dos países distintos? Lupe Vélez descansa hoy en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, cerca de otra gran pionera mexicana en Hollywood, Dolores del Río. Ambas recordadas como las mujeres que abrieron el camino para todas las que vinieron después. Después de recorrer estas 8 historias, algo se vuelve evidente: en México, decir el último adiós rara vez es un asunto tranquilo. A diferencia de otros países, donde el velorio suele ser un momento íntimo reservado casi exclusivamente para la familia cercana. Aquí la despedida de un ídolo se convierte casi siempre en un acontecimiento colectivo que desborda cualquier planeación original. El dolor privado se transforma, casi sin que nadie lo decida, en duelo nacional, y el cuerpo del artista, en cierto modo, deja de pertenecerle únicamente a su familia para pasar a pertenecerle también al pueblo que lo amó en vida. Basta ver los números para entender la magnitud. 5000 personas esperando desde la madrugada en un aeropuerto por Jorge Negrete. 500,000 de personas despidiendo a Cantinflas a lo largo de las calles de la capital. Un estadio azteca completo, con capacidad para decenas de miles de espectadores, convertido en capilla ardiente para Chespirito. Estas cifras no se explican solo por la fama en abstracto. Se explican porque, para millones de mexicanos, estos artistas jamás fueron simples celebridades lejanas e inalcanzables, eran la voz que sonaba en la cocina de su casa cada mañana. El rostro que veían cada domingo en la televisión familiar, la música que acompañaba las bodas, los 15 años y hasta los velorios de su propia familia. Y ahí está la paradoja que atraviesa cada uno de estos funerales, uno tras otro. En vida, la fama construye una distancia enorme entre el ídolo y su público, uno está siempre en la pantalla, el otro observa siempre desde su casa, uno canta arriba del escenario, el otro escucha siempre desde las gradas. Nunca al mismo nivel. Pero en la muerte, esa distancia desaparece de golpe, sin previo aviso. El cuerpo queda expuesto, vulnerable, al alcance físico de cualquiera que haga la fila con suficiente paciencia.
Por apenas unos minutos, el ídolo y el fan comparten exactamente el mismo espacio, cara a cara, como jamás pudieron hacerlo durante toda una vida de admiración a distancia. Tal vez por eso estas multitudes insisten, generación tras generación, en ver el cuerpo con sus propios ojos antes de aceptar la pérdida. No es morbo, como algunos podrían pensar desde afuera. Es la última oportunidad real de cerrar, de manera definitiva, algo que empezó mucho antes, una relación construida enteramente a distancia, durante años y a veces décadas, a través de una pantalla o una bocina, que finalmente necesita un cierre humano, físico y real para poder ser soltada. Lo que estos funerales dicen de México. 10 historias, 8 décadas completas, un mismo país despidiéndose una y otra vez prácticamente de la misma manera, en las calles, entre música, con miles de desconocidos llorando codo a codo junto a la familia del difunto. Pedro Infante y su avión estrellado en Mérida. Jorge Negrete envuelto en el escándalo mediático de su propia boda apenas un año antes de morir. Javier Solís y el caos de un panteón literalmente desbordado por granaderos. Cantinflas resguardado personalmente por un presidente de la República. El santo llevándose su rostro real a la tumba, protegido hasta el final por su propia leyenda. Rigo Tobar despedido en medio de una guerra familiar transmitida en vivo por los noticieros. Chespirito convertido en el primer comediante mexicano en llenar un estadio de fútbol completo para su propio funeral. Joan Sebastián regresando a morir, literalmente, en el mismo pueblo pequeño que lo vio nacer. Cada uno de ellos murió de una forma completamente distinta a los demás. Cada velorio tuvo su propio caos particular, su propia ternura, a veces su propio escándalo familiar de por medio. Pero todos, sin ninguna excepción, comparten un mismo momento central, el instante exacto en que el cuerpo del ídolo queda expuesto ante su gente, y esa gente responde presentándose por miles. Sin que absolutamente nadie se los pida ni organice. Quizás la explicación esté en algo mucho más simple de lo que parece a primera vista. En México, un artista verdaderamente popular no le pertenece solamente a su familia biológica, ni siquiera solamente a sí mismo mientras vive. Le pertenece, en cierta forma real y tangible, a todas las personas que crecieron con su voz de fondo en casa, que aprendieron a bailar con sus canciones en alguna fiesta familiar, que rieron o lloraron gracias a él en algún momento decisivo de su propia vida. Por eso, cuando finalmente llega la hora de decir adiós, esas mismas personas sienten, con toda razón, que también tienen derecho a estar ahí presentes, a acercarse, a comprobar con sus propios ojos que el ídolo, después de todo y pese a toda su fama, también era completamente mortal como cualquiera de ellos. Ese es, quizás, el verdadero hilo invisible que conecta estas 10 despedidas tan distintas entre sí, no la fama en sí misma, no la tragedia particular de cada caso, sino la manera en que un pueblo entero decide, una y otra vez a lo largo de las décadas, que sus ídolos merecen ser llorados en colectivo, a la vista de todos, hasta el último instante posible.